Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial o buenos días, dependiendo de dónde esté cada quien. Mi nombre es Claudia Aparicio, para mí es un placer saludarlos. Soy creadora o cofundadora de MenteX, una EdTech que está enfocada precisamente en el desarrollo de las habilidades de liderazgo exponencial para transformar las compañías, para conectarlas con un entorno nuevo, y también ocupo el rol de Managing Partner de Singularity University aquí en Colombia. Y la verdad para mí ha sido un honor vivir precisamente esa conexión entre lo que es el contexto latinoamericano y el contexto del Silicon Valley, que es pues tal vez el ecosistema más virtuoso que hay en tecnología en todo el mundo. Y me llena de entusiasmo poder estar compartiendo con ustedes hoy, porque la realidad es que viví algunos años en Estados Unidos, en San Francisco, y allí hay una forma de hacer las cosas que ha ido impregnando, impulsando, mostrándole modelos al mundo de cómo llevar a cabo estos procesos de transformación. Y lo que quiero compartirles hoy es precisamente los resultados de 5 años de aprendizaje en los que hemos estado entendiendo cómo insertar ese modelo en el contexto latinoamericano, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, porque la realidad es que mientras que allí estamos en un contexto que podríamos decir es virtuoso, todo fluye, hay mucho capital de riesgo, hay mucho talento. En el caso de América Latina estamos en un ecosistema asimétrico, es decir, que hay requerimientos que no pasan automáticamente, y a pesar de que vivimos en una era tecnológica, se requieren intervenciones humanas, se requieren adaptaciones. Entonces, pensando en eso, en el año 2022, el año pasado precisamente, quisimos lanzar la K. Y la K es precisamente un análisis detallado en el cual tratábamos de entender lo que funcionaba en esos ecosistemas y el impacto que tenían las acciones de transformación que se hacen en las compañías y las inversiones en tecnologías en el desempeño económico de ellas, porque nadie hace transformación ni innovación simplemente por transformar la cultura de las organizaciones. La realidad es que estamos en un contexto muy exigente, y en ese contexto muy exigente lo que necesitamos es resultados económicos. Entonces, precisamente hablábamos de la K porque decíamos, hay compañías a las que esto les genera una inyección que las impulsa a crecer, hay compañías a las que no les ha servido, a pesar de los esfuerzos, no ven un cambio en los resultados y posiblemente decrezcan. Y hay otras compañías que viven esa curva como de decepción, al principio no ven los resultados, pero de pronto encuentran un camino y se recuperan. Entonces, antes de entrar en materia y de contarles cosas mucho más tangibles, quería arrancar con una reflexión, y una reflexión que nos conecta un poco con lo que estamos viviendo en las compañías, y es precisamente este contexto. O sea, ya en el siglo XVI, eh, aunque nos parezca un poco raro en estos momentos, pues el mundo también estaba cambiando. Estaba cambiando mucho porque el comercio internacional se había visto afectado fuertemente. La famosa ruta de Indias no era tan viable, se había vuelto peligrosa porque el control ya no era un control de los occidentales, de las fuerzas católicas, sino que era un control oriental, y hacer ese paso que se hacía a través de Europa para poder llegar a la ruta de Indias era muy peligroso. Entonces, eso generó un desbalance en la economía mundial, y en esa época no eran tanto las empresas, aunque teníamos las empresas de navegación, eran los gobiernos que estaban viendo con mucha preocupación esta situación. Los españoles estaban afectados y los portugueses también estaban afectados por esa situación, y empezaron a buscar alternativas, y había una tecnología precisamente en esos momentos muy interesante. Ahora hablamos de unas tecnologías, pero en esa época también habían otras tecnologías, y era precisamente el astrolabio, una herramienta de navegación que ofrecía muchas ventajas, que permitía ubicarse en el mar con muchísima mayor precisión que lo que realmente existía hasta ese momento. Y precisamente fueron los portugueses
que empezaron a hacer experimentos, empezaron a crear equipos de navegantes parecido a lo que nosotros hacemos, un poco para indagar qué se podía hacer. Pero lo divertido de la situación es que a pesar de que existía el astrolabio, todo el mundo seguía ensayando poder acceder a las Indias por la misma ruta. Entonces era un poco tener la tecnología y aprovecharla muy poquito. Y en ese proceso ocurrió algo muy, muy interesante, y es que hubo un grupo de navegantes, precisamente portugueses, que dijeron: no la vamos a jugar y vamos a hacer algo diferente. Entonces no vamos a hacer la ruta por Europa, vamos a hacer la ruta por África, vamos a bordear África. Y empezaron a hacer experimentos, pero aún así eran experimentos que podríamos decir timoratos, porque como ustedes lo ven en la línea rosada, todavía le teníamos mucho miedo al mar. Entonces estos navegantes salían y se querían ir por el borde del continente, y cuando llegaban a la mitad del trayecto, las mareas les impedían poder continuar. Hasta que hubo precisamente un equipo muy atrevido que dijo: las cosas las podemos hacer diferentes, y en ese ejercicio de hacer las diferencias se atrevieron a salir por Lisboa, a hacer una curva mucho más lejana de las costas, y eso les permitió esquivar estas mareas que eran tan complejas, estas corrientes que eran complejas, y poder bordear con éxito el Cabo de la Buena Esperanza y llegar a India. Y eso cambió el destino del comercio en el mundo y cambió la posición geopolítica de precisamente Portugal en el mundo, gracias a una jugada que fue atrevida, que fue innovadora y que aprovechó las tecnologías que tenían disponibles. Y por eso quería arrancar esta reflexión hoy con ustedes, porque esto que parece una historia del pasado se repite mucho en los procesos de transformación que estamos viendo en estos momentos, porque tenemos herramientas, pero tenemos muchas compañías, muchas organizaciones queriendo usar la tecnología para hacer un poco de lo mismo, para mejorar sus procesos, para hacerlos un poco más eficientes, pero al final la cultura, los modelos de negocios, los tipos de productos que estamos desarrollando, pues no dejan de ser los que ya conocemos y los que caracterizan la industria donde cada quien trabaja. Entonces, precisamente quería hacer un punto de inflexión al respecto, porque no es un momento para seguir pensando de esta manera. Estamos viviendo una transformación. Este año en particular se están acelerando mucho las cosas. Todo el mundo está muy pendiente de los cambios que nos está trayendo la inteligencia artificial generativa, pero esto no es algo de vieja data. De hecho, en el estudio de Tecnolatinas que hizo el BID, se compararon los resultados económicos de las empresas en el periodo 2010 al 2020, y se analizó un factor crítico, que es el valor de mercado de las compañías, encontrando que las empresas tradicionales latinoamericanas han perdido alrededor de 500 billones de dólares en valor de mercado en este periodo. Hay empresas, grandes jugadores en México, en Chile, en Colombia, en todos los países y en todas las industrias. Y por el otro lado, las famosas tecnolatinas o las famosas empresas de base tecnológica, los unicornios que oímos nombrar permanentemente, claro que han ganado mucho valor de mercado, pero ese valor de mercado, si ustedes lo comparan, todavía no alcanza a suplir el vacío que genera la pérdida de valor de las empresas tradicionales. Entonces, traigo a colación esta información para que todos tengamos un nivel de conciencia de que, si bien es cierto, hay una gran esperanza con estos unicornios que están naciendo, esta región que decía es especialmente asimétrica. No se puede dar el lujo de que nuestras empresas tradicionales desaparezcan, como nos muestran los rankings de Forbes 500, los estándares que nos dicen cada vez hay más empresas tecnológicas, cada vez desaparecen empresas tradicionales más rápidos. Por primera vez en América Latina vamos a ver este fenómeno hacerse una realidad y ver cómo posiciones de mercado estratégicas empiezan a ser ocupadas por organizaciones de base tecnológica, como son este tipo de startups o de tecnolatinas, como se llaman en este informe.
Entonces, ante esa situación y esta reflexión que decíamos, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues lo que quisimos hacer fue empezarnos a preguntar cómo podemos generar una herramienta que nos permita saber si los esfuerzos que están haciendo las organizaciones van por buen camino. ¿Cómo podemos hacer para que estos procesos de transformación tecnológica e innovación, que son tan costosos en términos emocionales y económicos para las organizaciones, pues puedan ser más efectivos? ¿Qué podemos desarrollar de nuestro lado? Entonces así fue como nació la CA, y nació como un esfuerzo que pensaba en inspirarse en el modelo que rige al Silicon Valley. En particular les mencionaba que soy también Managing Partner de Singularity en Colombia, y justo en Singularity y específicamente Salim Ismail, que fue uno de los primeros o que fue el primer director que tuvo Singularity en el mundo, quería responder la misma pregunta que nos hacemos hoy y desarrolló el modelo de organizaciones exponenciales, que básicamente se orienta en entender que las organizaciones que se transforman, que son efectivas, no importa si son grandes o pequeñas, son organizaciones que tienen unas características comunes, y que esas características comunes en general están gobernadas por un principio fundamental, que es tener un propósito de transformación masiva, tener un por qué, qué es lo que estamos haciendo en el mundo, qué perdería el mundo si nuestra compañía desapareciera. Y eso es lo que orienta todas las acciones. No tiene que ver con la misión, tiene que ver con un deseo más grande de entender cuál es la contribución que quiero hacer, orientada con el qué, más que los cómo que hay detrás de todo eso. Y tiene que ver también con otras dos categorías de dimensiones, unas que representan la creatividad, la innovación y el crecimiento, y otras que representan el orden y el control, que son otras 5 características que nos permiten identificar dimensiones que son patrones permanentes en organizaciones que cumplen con este factor de llamarse organizaciones exponenciales, no por otra razón que su capacidad de crecer a doble dígito, a tasas exponenciales, como lo dice su nombre. Entonces quisimos arrancar con el modelo de Salim Ismail como fuente de inspiración, como base de análisis. Eso es lo que veníamos haciendo durante, como les digo, alrededor de 5 años, y queríamos hacer un estudio que de manera objetiva nos permitiera entender si efectivamente esto se cumple totalmente en las empresas latinoamericanas o no. Entonces se generó una hipótesis muy sencilla en la que decíamos: los resultados de las empresas son el resultado de la industria. A veces es muy difícil que a uno le vaya bien si está en una industria a la que no le está yendo bien. Segundo, queríamos evaluar el nivel de adaptación que tenían estas compañías, muy inspirado en los principios de antifragilidad, y después validar la coherencia de las acciones de estas organizaciones de acuerdo al modelo de organizaciones exponenciales, que se tradujo y se aterrizó a conceptos mucho más específicos de la jerga de las organizaciones tradicionales, como estrategia de negocio, talento, modelo de negocio, propuesta de valor, cosas que todos conocemos y que nos permitían hacer preguntas mucho más asertivas a las organizaciones y poder entender si efectivamente tenían estas características de las que nos hablaba Salim Ismail. Y obviamente dentro de ese entorno y de estas dimensiones que parecen dimensiones de gestión tradicionales, entender el rol de la tecnología y de la innovación. Entonces hicimos un estudio grande, un estudio que empezó en Colombia, en donde evaluamos 7.000 compañías, las 7.000 compañías más grandes de Colombia, en relación con factores objetivos, que eran decir, estas compañías crecen, decrecen o rebotan, es decir, se recuperan en un periodo específico de 3 años, que fueron los momentos de la pandemia, y contrastar esto con las acciones que hacían. No solo saber cómo les fue económicamente, sino qué hacen para poder obtener esos resultados. Y la primera cosa que hallamos fue que, a diferencia del contexto del Silicon Valley, la realidad es que en América Latina ser tecnológico no es el elemento preponderante. Estamos, por así decirlo, en una etapa temprana, y lo que identificamos es que la primera clave de poder generar impacto era esa capacidad de adaptabilidad. Ya lo decíamos en el caso
de la conquista, de la ruta de Indias y de nuestros amigos portugueses, que al final ellos se adaptaron y dijeron, vamos a irnos por otro lado. Y eso es lo que nos mostró el camino. Y es una reflexión muy importante porque todas las organizaciones, podría atreverme a decir, sin equivocarme, que están hablando de temas de agilismo, están hablando de cómo podemos tomar decisiones más rápidas, de cómo podemos tener equipos de trabajo que puedan moverse con mayor versatilidad, pero lo que nos mostró el estudio es que más allá del agilismo habría que pensar en adaptabilidad. Y muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué es eso de adaptabilidad? Y realmente la diferencia entre el uno y el otro es la capacidad de ser estratégico y tomar decisiones de fondo versus la capacidad táctica de ser ágil. Es decir, el agilismo es táctico, se refiere a modos de trabajo, a dinámicas de trabajo que nos facilitan, como decíamos, movernos más rápido, pero la adaptabilidad tiene que ver con la capacidad de confrontarse de fondo como organización con el entorno y atreverse a realmente tomar decisiones trascendentales en la arquitectura de la organización, en los roles de la organización, para tomar decisiones. Entonces, habiendo dicho eso, pues lo que nos muestra el estudio es que esas organizaciones adaptables tienen más posibilidades de éxito. Y en este cuadro que les quiero mostrar, pues lo que estamos viendo es que a pesar de que habían industrias a las que les fue mejor que a otras en la pandemia, cuando fuimos a mirar resultados económicos descubrimos que habían compañías ganadoras en todas las industrias, habían compañías perdedoras en todas las industrias y habían compañías que se recuperaran. Entonces, eso es un primer resultado que quiero compartirles y es adaptabilidad es muy importante y en ese sentido es más importante ser adaptable que la industria en la que yo estoy. La industria en la que yo estoy aumenta las capacidades de éxito, las posibilidades de éxito que pueda tener, pero si soy una empresa que tiene grandes capacidades de adaptabilidad, lo puedo lograr. Y el otro hallazgo muy importante que nos permitió entender todo esto fue entender que el crecimiento económico está también muy atado al tamaño de las compañías, es decir, que las compañías que crecieron, como ustedes ven en la gráfica, que eran compañías con la línea verde, las más pequeñitas de todos, tuvieran más posibilidades de crecimiento que las compañías que tenían más ingresos, que son las rosadas, que por el contrario se vieron muy afectadas en los periodos de la pandemia. Hablábamos de 2018, 2019, 20 y 21, que son los resultados económicos que analizamos. Y cuando llevamos eso a utilidades, es aún más pronunciado y más importante el tema de demostrar que las utilidades de los pequeños que se adaptaron fueron muy significativas, lo cual nos rompe un paradigma importante a tener en cuenta y que tal vez estaba en la cabeza de todos, y es que ser grande es mejor que ser pequeño. Pues resulta que en momentos de gran transición y de gran transformación, ser grande es complejo porque me hace ser lento. Entonces, un gran reto para las organizaciones grandes poderse adaptar en estos momentos de transformación. Y hemos hablado mucho de transformación y de adaptación, pero ¿qué encontramos? Que esos principios que regían en el Silicon Valley se aterrizaban y se vivían de una manera específica en América Latina, que son las dimensiones que les estoy mostrando, en las que vimos que de manera sistemática las compañías que tendían a crecer, que estaban listas para aprovechar las oportunidades que se presentaron en la pandemia, en donde hubo tantos cambios en las maneras de hacer negocio, estaban gobernadas primero por el propósito de transformación masiva, pero entendían que, por ejemplo, ese concepto de crowd and community que es tan común en el Silicon Valley, hace parte del modelo de organizaciones exponenciales, en el caso de América Latina se traducía simplemente en entender que las compañías que mejor se adaptan son las compañías que tienen buenas redes, buenas relaciones con los gremios, con los bancos, con sus proveedores y buenas relaciones con su talento. Es decir, estas compañías tienen casi 2 veces más probabilidades de crecer que compañías que no tienen grandes prácticas de relacionamiento con su talento y con sus aliados. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de adaptabilidad, salió un factor crítico y muy concreto y fue decir adaptabilidad
en estos momentos y en una etapa temprana, pues simplemente se concreta en ser capaz de tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. Entonces, esa existencia de tener grupos de crisis que toman y que tienen un marco claro de decisiones es muy, muy importante. Y por último, que son compañías que no necesariamente son las más tecnológicas, pero sí son compañías que se atreven a hacer experimentos tecnológicos. Entonces, esa es la clave número 2. Decíamos adaptabilidad, y adaptabilidad se concreta básicamente en estos 5 principios. Como esto suena gaseoso, nosotros habíamos hecho un esfuerzo paralelo de entender arquetipos de compañías y eso es parte de lo que les quiero mostrar hoy. Entonces, en el caso de Colombia existe una gran compañía, tal vez la segunda compañía más grande o primera de Colombia porque las cifras van cambiando en el tiempo, es Frisbee, una compañía que vende pollo frito, una compañía tradicional de restaurantes con muchos años de existencia y se atrevió a tener una jugada de disrupción en su modelo de negocio. Una jugada de disrupción en su modelo de negocio en donde cambiaron la manera como entregaban el producto, crearon sistemas contactless, es decir, sin contacto físico en sus puntos de venta y también se atrevieron a crear un producto de base vegetal, una compañía de pollo que empezó a vender o que quería tener una receta de pollo que no fuera pollo, es decir, que fuera hecha con productos vegetales. Y en esa línea, Frisbee pues se apoyó en estas dimensiones, se hizo muy ligero en activos, es decir, que no hizo un proceso de innovación abierta, no tuvo que montar una planta de comida de base vegetal, por el contrario, hizo una búsqueda global muy interesante, hizo un ejercicio social enorme porque esta es una compañía con una gran orientación al cliente, entonces realmente enfocó todas sus energías en adaptar el producto para que ese nuevo producto se pareciera a los sabores de su compañía, tuviera el crunchy que tienen los productos que ellos tienen, el olor, y pudieran entender qué significaba esto de la comida de base vegetal en la mente de un consumidor de Frisbee. Entonces, hicieron un gran ejercicio de colaboración con proveedores en todo el mundo, se atrevieron a armar experimentos, armaron un modelo de algoritmos específicamente para todo el sistema de entregas que les contaba, tenían métricas muy claras, un gran compromiso de sus empleados y también un sistema de interfaces muy bonito y muy fácil de vivir. ¿Cuál fue el resultado? Frisbee tuvo un golpe en la pandemia cuando se cerraron los restaurantes, pero finalmente salió triunfante y hoy en día tiene el producto más exitoso de base vegetal del mercado, rompiendo las reglas que todo el mundo hubiera tenido en su cabeza y es pudiendo vender un producto a un valor equivalente a los valores que tiene la comida tradicional y demostrando que no era un producto de élite. De hecho, una historia muy bonita del caso de Frisbee es que el lugar donde más se venden productos de este estilo es justo una central de transporte en Colombia, de buses. Vamos más adelante, ya vimos un caso de la clave 2. Ahora, ¿qué vimos? Que hubo compañías que crecieron de manera muy significativa en la pandemia, a 2 y 3 e incluso 4 dígitos. ¿Y qué encontramos en estas compañías que uno dice son compañías que estaban listas, son compañías que ya venían trabajando en transformación tecnológica y en disrupción? El patrón claro de estas organizaciones fue entender muy claramente cuál era el mercado que iban a abordar, tener un enfoque de desarrollo de productos muy fuerte, crear un modelo de negocio muy claro y eso los llevó a tener estimados de participación de mercado de 2 veces más que su competencia o de 1.6 veces más en términos de ingresos. Veamos un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso es una compañía chilena que se llama C1 Do One. Es una spin-off que nació de la Universidad Católica de Chile y tenía un propósito muy interesante y era poder utilizar tecnologías exponenciales, específicamente tecnologías de simulación, para educar a cirujanos en procedimientos médicos. Querían romper una barrera tremenda, una barrera que era decir,
cuando un cirujano se está preparando en su carrera profesional, debe recorrer bastantes horas acompañado de un profesional, lo que nosotros decimos una vaca sagrada, un cirujano consagrado, para poder aprender de él. Y eso tiene muchas limitaciones en una región donde estamos bajos en profesionales de este estilo. Entonces la gente de C1-Do1 desarrolló un sistema de simulación que hoy en día está revolucionando la manera de aprender y que a partir de inteligencia artificial permite hacer grabaciones de los alumnos y poderles dar feedback en tiempo real, es decir, hacer una práctica de una cirugía con una tela, con procedimientos muy específicos y poder demostrar que estos entrenamientos aumentan y aceleran el nivel de expertise técnico y de ejecución técnica que tienen estos profesionales. Al haber hecho estos ejercicios de simulación, ellos rompieron todas las reglas de la industria de la salud, de cómo se aprende de alguien experto. Y de hecho descubrieron con estos temas de simulación y de inteligencia artificial que al final son labores técnicas que pueden aprenderse de una manera segmentada a partir de pequeñas tareas que permiten que un estudiante de medicina pueda tener el desempeño de un profesional consagrado en cirugía en muy poco tiempo. O sea que es mucho mejor aprender acá que aprender, o mucho mejor aprender complementariamente en la sala de cirugía y con estos modelos de simulación. Hoy C1-Do1 es una startup, fue finalista de los premios de tech más importantes del mundo, que son los GSA Award, fue representante por América Latina y tiene operaciones ya en muchísimos países del mundo llevando este modelo educativo. Ese es el tercer paso. ¿Qué pasa con el cuarto paso? ¿Qué encontramos? Que las compañías que ya sabían hacer lo que contábamos, es decir, ya son estratégicas, tienen un producto claro, tienen una propuesta de valor claro, el reto que tenían que afrontar era la escalabilidad, como paso de 1 a 1000, y la regulación, porque en general las compañías que rompen el molde pues tienen muchas dificultades de regulación, están haciendo cosas nuevas y a veces es difícil encontrar marcos de funcionamiento. Y traía esta imagen acá porque si ustedes lo ven, la imagen que les quería poner en la pantalla es una imagen de contracultura. ¿Y por qué digo que de contracultura? Porque esta fase de escalabilidad y regulación sin duda exige mucho valor de las organizaciones, atreverse a hacer cosas inusuales. Y esto en el mundo de nuestros amigos portugueses, pues también era lo mismo, ellos tuvieron que cruzar este Cabo de la Buena Esperanza, establecer las alianzas comerciales para poder ser reconocidos en estos territorios orientales, y cuando uno pasaba por el Cabo de la Esperanza se ponía un arete, y así es como se sabía. Entonces quería traerles ese arete para que ustedes pensaran que eso es lo que necesitamos que se atrevan a hacer, eso es lo que necesitamos que ustedes como líderes de innovación, como directivos en sus organizaciones, se atrevan a entender, a pensar cómo establecen estrategias regulatorias para poder encontrarle la vuelta, encontrarle la solución, entender cuáles son los pasos iniciales que pueden permitir escalar esas soluciones y al mismo tiempo atreverse a entender que no hay una compañía escalable ni exponencial si no tenemos por delante una compañía que tenga una vocación exportadora. Hablando de esa clave 4 y de atreverse a romper la regulación y a buscar caminos, quería traerles el ejemplo de Avista. Avista es una startup colombiana que nació en la pandemia, nació en 2019. Decimos que es un camello porque es una compañía que no fue fondeada con grandes capitales, no es la historia de las startups que reciben cientos de millones de dólares, sino que fue una compañía que dijo, quiero tener un modelo de negocio rentable desde el principio, y encontraron un nicho espectacular, un nicho que decía, hay una gran oportunidad y es que es difícil para los pensionados tener acceso al crédito. Es difícil para los pensionados tener acceso al crédito porque básicamente las pensiones en la mayoría de los países son inembargables, entonces quien presta dinero a un pensionado pues no tiene garantía y eso hace que el mercado no haya visto esa oportunidad.
Esta compañía en particular dijo, esto es una oportunidad. Es una oportunidad porque en lugar de pensar esto, lo que tenemos que pensar es que los pensionados tienen un ingreso asegurado y tendríamos que buscar una manera, una estrategia regulatoria para poder acceder a estos recursos. Entonces, inventaron un modelo de inteligencia artificial que identificó específicamente cuál es el riesgo de embargo de un pensionado. Y el riesgo de embargo de un pensionado no es otro que las cuotas de alimentos. Entonces, la inteligencia artificial de Avista adivina cuál es este riesgo y en función de eso hace las asignaciones de créditos. Y hicieron algo muy interesante también, es estas interfaces no las hicieron totalmente digitales, hicieron una alianza con contact centers para poder darle un servicio telefónico a personas que no necesariamente son las más digitales, y hicieron una alianza también muy interesante con fondos de ahorro voluntario, con los fondos de pensiones, en donde muchos de estos pensionados pues hacen su ahorro y a partir de allí se creó un sistema de libranzas que estaba apalancado en los ahorros que estos pensionados ya tenían. Entonces generaron un entorno de mucho pasión y involucramiento porque obviamente ilusiona poderlo hacer, de personas que a través de este servicio de contact center trabajaban por demanda, con unas métricas muy claras de éxito en la asignación de créditos, en los tiempos de asignación y en los riesgos detrás de esto, y como les decía, de un algoritmo de predicción. Hoy en día, o cuando, más que hoy en día, cuando hicimos la entrevista al equipo de Avista, ya habían puesto en el mercado más de 1 billón de pesos. Una cifra que no le cabe a nadie en la cabeza, cerca de 250 millones de dólares en poco más de 2 años. Veamos el tercero, y en el tercero quiero ir a un punto concreto, y es, a veces cuando estamos hablando de compañías grandes, todo el mundo habla de ser data driven y todo el mundo habla de enfoque cliente. En mi vida cotidiana escucho muchas compañías que me dicen, tengo millones de datos y tengo un mandato de mi presidencia que dice, si ahora los negocios se hacen apalancados en el aprovechamiento de estos intangibles que son los datos, ¿por qué no somos capaces de inventarnos una estrategia? ¿Por qué no hacemos algo con esa información? Y al final vemos a muchos equipos patinando en ese frente. Lo que descubrimos en el estudio es que el tema de ser data driven y enfoque cliente es una de las piezas más complejas de lograr y solo se da cuando todos los prerequisitos previamente señalados se han dado. ¿Por qué? Porque tengo que entender un entendimiento o tener un entendimiento muy claro del producto que estoy diseñando, de la propuesta de valor. Cuando sé eso, se crea la idea de familias de productos y servicios, y son estas compañías las que logran tener resultados muy rápido y generar cientos de productos y servicios en poco tiempo, que es un poco lo que hacen las Big Techs, ¿no? Que uno dice, bueno, Google se tiene de propósito organizar la información del mundo, pero ahí mira y dice, ya no solo organizan la información del mundo en términos de buscador, organizan la información médica de las personas, organizan la información de los hogares, y eso es lo que les da esa versatilidad, porque hay una propuesta de valor muy clara que le da mucho sentido a la gobernanza de los datos y a las estrategias de desarrollo de producto. Y lo mismo en el tema cliente, ser enfocado en el cliente es mucho más que tener una estrategia o una certificación de cliente. Y el ejemplo que les quiero mostrar para que veamos que sí se puede hacer es el caso de Coca-Cola Company. Coca-Cola Company, la compañía que todos conocemos, que no vale la pena, digamos que no necesita presentación de ningún tipo, lo que hizo fue una jugada de ecosistema. Es decir, lo que dijo fue, quiero colaborar con mis sistemas de tiendas durante la pandemia y quiero entender cómo poderles ayudar a mejorar su gestión. Y a partir de eso empezó a hacer muchísimos experimentos alrededor del mundo hasta que pudo encontrar lo que llamamos es el sweet spot, esa gran oportunidad. Desarrolló una estrategia con los mejores proveedores en el mundo para centrarse en un objetivo muy específico, y era entender cuál era la dinámica comercial de las tiendas de distribución que hacen parte de este gran sistema.
Entonces, generó un sistema de inteligencia artificial, encontró una gran preocupación que era típica de la pandemia y era evitar que estos pequeños tenderos se quebraran y a partir de eso generó este sistema de inteligencia artificial que permitía, por un lado, detectar los riesgos de quiebra y generar créditos y estrategias de acompañamiento para los tenderos. Ay, Dios mío. Y por el otro lado, generar una estrategia para predecir la demanda. Es decir, que en lugar de tener las personas que tradicionalmente acompañan el punto de venta y toman los pedidos diariamente, empezaron a implementar un sistema predictivo que les permitió optimizar los pedidos de los tenderos y empezar a entender muy bien el mercado. Uno jamás diría que una compañía mayorista con un sistema de distribución y de logística tan fuerte como el que tiene Coca-Cola podría llegar a conocer el consumidor final. Pues lo cierto es que sí, y esto les permitió empezar a decir, tenemos oportunidades de hacer direct to consumer, no para venderle directamente a los clientes, para entender las necesidades y desarrollar productos nuevos. Entonces, una gran jugada de ecosistema, una jugada de colaboración apalancada en entender muy bien el mercado y entender los poderes que tenía la compañía para hacer este tipo de desarrollos. Habiendo dicho eso, ¿qué quisiera que todos empiecen a llevarse de esta conversación que estamos teniendo hoy? Que hoy, dependiendo de las industrias, la tecnología está jugando roles diferentes. Es decir, no solo tengo que ser adaptable, ¿sí? Sino que tengo que entender en qué industria estoy y sin duda hay industrias que van más rápido y otras industrias que van más lento porque tienen requerimientos adicionales. Y por eso hemos querido decir, la tecnología tiene una función que puede ser oportunidad, es decir, una oportunidad de crear nuevos negocios, industrias que están naciendo a partir de tendencias nuevas, como por ejemplo la longevidad. Hay roles de la tecnología en donde decimos la tecnología puede ser un complemento, son industrias que no se están transformando tan rápido, pero la tecnología viene a hacerlas más eficientes o a hacerlas más sostenibles. Y hay en industrias en donde estamos viendo una disrupción extrema, en donde sin duda el rol de la tecnología es esencial y aquellas empresas que no se transformen no van a poder sobrevivir. Entonces, gran jugada, soy adaptable y segunda jugada, entiendo muy bien qué rol juega la tecnología en mi industria y en mi estrategia. Y quisimos que pudieran compararse ustedes y que pudieran tener una métrica para saber qué tan bien lo estamos haciendo. Entonces, trajimos una comparación entre no solo los resultados que teníamos en esta muestra que hicimos de compañías, que es bastante útil para toda América Latina porque Colombia está como en un rasgo medio alto de adopción tecnológica en la región, y lo comparamos con el famoso Standard & Poor's, que son el listado de estas 500 compañías más grandes de América Latina. Y en ese frente lo que hicimos fue una clasificación que es lo que ustedes están viendo y es qué le pasa a cada sector, qué le pasa a EdTech. Tiene tasas de crecimiento interanual muy altos, tiene un mercado enorme y está empezando a movilizar capital de riesgo cada vez más importante. Entonces, si yo estoy en educación, ¿qué tengo que hacer? Preocuparme y moverme rápido, básicamente eso. O industrias como PropTech, que también están creciendo de manera muy significativa. ¿Qué tengo que hacerme? Moverme muy rápido. De hecho, el tema de EdTech, y me devuelvo ahí un segundo, es clave porque nunca habían habido compañías de educación tan grandes en el mundo. Nunca una compañía educativa o una organización de carácter educativo había entrado en el ranking del S&P. Y hoy cuando vamos al Standard & Poor's en sus 11 categorías y entramos en tecnología, vemos EdTech. Entonces, por eso es que está clasificado como oportunidad. Otros grandes movilizadores son todo el tema de inversión en transformación energética, dentro de ellos movilidad y Climate Tech en un sentido más amplio. ¿Qué está pasando allí? Hay una gran transformación, pero no va a pasar mañana, no va a pasar mañana. Tal vez la oportunidad más cercana es movilidad, donde ya vemos vehículos autónomos, donde vemos
todo un ecosistema que van haciendo, pero en Climate Tech, pues sin duda los servicios públicos requieren transformaciones muy radicales en las infraestructuras y por ahora no son una disrupción, son un complemento. Salud, gran oportunidad de disrupción. No hay una industria más compleja que esa, no es una industria que genere más dinero y que al mismo tiempo ponga en jaque a los sistemas de salud. Entonces, sin duda, disrupción habrá en HealthTech y en FinTech y en cripto y en todo lo que tenga que ver con cripto y automatización. De lo que estamos hablando es de complementos. ¿Por qué hablamos de complementos? Porque es una Hablamos de complementos porque es una oportunidad de transformar otras industrias de manera transversal. Y FoodTech también está viendo muchas transformaciones. Los que están en industrias de alimentos hay que moverse rápido porque las formas de producción, los empaques, la manera como se transforman los alimentos está cambiando radicalmente. Metaverso, ciberseguridad, e-commerce son otros de los grandes jugadores. Hablamos de ciberseguridad y e-commerce como complementos porque abordan y complementan la eficacia de muchísimas industrias y metaverso está generando horizontes nuevos. Sin duda era más importante el año pasado. Hoy el gran jugador que no vemos acá es inteligencia artificial, pero inteligencia artificial, si decimos, es el gran complemento que todos están buscando y posiblemente un gran aliado para la disrupción o para aumentar la velocidad de disrupción que viven muchas industrias. Entonces, habiendo dicho eso, quiero dejarles, por un lado, el QR para que se puedan descargar el informe y unas conclusiones finales en donde quiero que se queden con 5 conclusiones fundamentales. Entonces, lo primero, América Latina y los sistemas de transformación tecnológica son distintos a los ecosistemas más avanzados. Tenemos que adaptar las herramientas. Esta transformación no se trata simplemente de una lista de chequeo en donde trabajemos alrededor de los OKRs o del agilismo o del design thinking. La transformación tecnológica es fundamentalmente estratégica. Segundo, importantísimo trabajar en la adaptabilidad antes de hacer cualquier jugada tecnológica. Tercero, no vale la pena innovar y transformar nuestras compañías si no es para generar valor. Es decir, productos y modelos de negocio. Trabajen mucho en ese tema, trabajen en hacer pequeños experimentos para poder ir entendiendo cómo funcionan las cosas. Y una vez que estén listos, aceleren en todo lo que tiene que ver con escalabilidad, mercados globales y efectivamente creación de muchos productos innovadores. Y por último, estrategia data driven y estrategia de enfoque cliente, sí, pero asegurarnos de que las cosas realmente están listas para poderlo hacer. La innovación y la transformación, entonces, para las organizaciones que están arrancando, es un proceso de arriba hacia abajo. Entre más alineada esté la dirección, más efectivos serán sus equipos de trabajo. Espero que esta información haya sido de utilidad y es para mí un honor haberlos podido acompañar en esta sesión.